¿Me confirman si ven mi PPT, por favor? Sí, yo sí la veo, señor Fermín. Ya, perfecto. Bueno, gracias nuevamente. Mi nombre es Fermín Sáenz. Encantado nuevamente de mencionar que estoy estar con ustedes para esta charla. Les pediría que al final me hagan todas las consultas que crean conveniente. Entonces empezamos, ¿no? Les vamos a mencionar un poco sobre el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Y el mercado peruano. ¿Qué tenemos en el mercado peruano actualmente? En lo que respecta al sistema de pensiones, acá en Perú. Tenemos bien marcado, bien definido lo que es el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Todos habrán escuchado el SNP y el SPP, o sea, Sistema Privado de Pensiones, donde están las 4 AFPs que tenemos en el mercado, las que están acá en el círculo, y el Sistema Nacional de Pensiones, que es administrado por la ONP, en la cual yo trabajo, y por eso estoy acá para darles una información exclusivamente lo que es de la ONP. Pero siempre es bueno mencionar la otra opción que tiene, que es el sistema privado de pensiones. Entonces, una persona cuando ingresa a trabajar como dependiente, tiene estas dos opciones, el sistema nacional y el sistema privado, en las cuales puede elegir a través de su empleador para afiliarse, ¿no? Entonces, en el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, se puede obtener una pensión de por vida con 10 años de aportes, que es una pensión proporcional, versus el sistema privado de pensiones o las AFP, si tiene bajo nivel de cotización, no garantiza una pensión mínima, es decir, está en función de lo que yo he aportado y de la rentabilidad de mi fondo de pensión, ¿no? En el sistema peruano también tenemos lo que es la pensión, las pensiones no contributivas. Eso quiere decir que no hay un aporte en su periodo laboral o en su vida, en su trayectoria. Por eso se llama pensiones no contributivas, que son pensión 65, que va dirigido a personas de extrema pobreza, y eso lo maneja otra entidad, el MIDIS, ¿no? También ha salido la pensión no contributiva Contigo, que también es administrado por el MIDIS. Ahora, en el Sistema Nacional de Pensiones nosotros tenemos 4.726.255 afiliados. ¿Y a cuántos ya vamos pagando pensión? 576.803. Algunas características del Sistema Nacional de Pensiones, de la ONP. Somos un sistema contributivo, de régimen abierto, solidario. La tasa de aporte es el 13%, esto es bueno que siempre lo conozcan, la tasa de aporte es el 13% del sueldo bruto, y si yo tengo que aportar al Sistema Nacional de Pensiones, tiene que ser en base, como mínimo, en base al sueldo mínimo. El sueldo mínimo actualmente es 1.025 soles, que el 13% viene a ser 133 soles, ¿no? Nuestros fondos son intangibles, o sea, las pensiones son intangibles. Pagamos una pensión mínima de 500 soles y una pensión máxima de 893. En ese rango se paga la pensión. Pero como habíamos visto al inicio, también han salido unas pensiones proporcionales. Si aporto menos de 20 años, puedo tener derecho a una pensión, pero por debajo de esta pensión. Hay que tomar en cuenta que también en ONP pagamos 14 pensiones al año en el régimen general. 14, o sea, julio y diciembre, una pensión adicional. Las pensiones que se otorgan son imprescriptibles, irrenunciables y de carácter vitalicio. ¿Eso qué quiere decir? Si a mí me otorgan la pensión, va a ser hasta que me muera. Es decir, en caso de longevos tenemos pensionistas que tienen más de 90 años, tenemos el pensionista centenario con 100 años y se les paga la pensión. Todos nuestros pensionistas tienen acceso a salud, tienen garantizada la atención en salud con una cobertura al 100%. Por eso a todos nuestros pensionistas se les descuenta el 4% de su pensión, y eso se traslada al AE-Salud. ¿Qué tipos de asegurados tenemos en la ONP? Como ya lo estaba mencionando, los dependientes, o sea, yo trabajo en la ONP, soy dependiente porque dependo de la ONP, mi empleador es la ONP. Y los facultativos,
que lo pueden realizar cualquier persona, y así no tenga un negocio, pero tiene alguna renta y quiere aportar para su futuro, lo puede hacer de manera facultativa, ¿no? Entonces, y eso lo hacen directamente la persona que quiere aportar, el independiente, el asegurado independiente, ¿no? Y lo puede hacer de manera virtual en nuestro centro de atención virtual. Entonces, cuando yo entro a trabajar a una empresa, ¿cómo me afilio? Si soy dependiente, lo tiene que hacer mi empleador. Pero si soy facultativo, lo puedo hacer. Pero me dirán, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo he sido dependiente, he tenido un empleador y ya no estoy trabajando, ¿no? Me salí de la empresa, cerró la empresa o por cualquier circunstancia, entonces ya no estoy en planilla, ya no trabajo, ya no tengo un empleador dependiente y quiero seguir aportando. Entonces, en esos casos se puede otorgar la opción de facultativo independiente o continuación facultativa. Si es que lo hace dentro de los 6 meses que ha cesado, se va a registrar como continuación facultativa si va a ser bajo las mismas condiciones en las cuales aportaba cuando era dependiente. Lo importante es aportar para una futura pensión. ¿Y para qué aporto? ¿No? Entonces ustedes van a decir, ¿pero para qué aporto todos los meses? ¿Por qué? Porque van a tener derecho a una pensión en el futuro, ¿no? Una pensión de derecho propio, es decir, una pensión de jubilación, y eso es para los asegurados que han aportado como facultativo o como dependiente o obligatorio facultativo, o mediante las dos modalidades, ¿no? Pero esto dice, uy, pero yo tengo que aportar hasta los 65 años, pero hay que tomar en cuenta que yo puedo estar aportando y se me viene una discapacidad, ¿no? Yo puedo estar aportando 2 años, 5 años, 10 años, si me viene una discapacidad que ya se presume permanente, puedo pedir una pensión por discapacidad y obtengo una pensión. Entonces, no siempre hay que verlo, el aporte que, recién a los 65 años de edad voy a cobrar una pensión, ¿no? Entonces, puedo obtener una pensión por discapacidad para el trabajo. Lógicamente hay que cumplir unos requisitos que lo vamos a ver adelante. No, pero bueno, y si no me doy una discapacidad hasta los 65, pero también se dan los casos ¿qué pasa si el asegurado fallece? Entonces, no deja desamparados a su viuda, a sus sobrevivientes, a la sobrevivencia. Por eso se activa lo que es los derechos de sobrevivencia. ¿Cuáles son? La viudez, es decir, de la persona que estaba aportando, que ya era pensionista, si fallece, su viuda va a cobrar una pensión. Sus orfantes van a cobrar una pensión. Hasta sus padres pueden cobrar una pensión. Es decir, está dirigido a los familiares del titular con derecho a una pensión o que ya era pensionista fallecido. Ahora, ¿cómo hago para obtener una pensión? ¿Cuándo voy a cobrar una pensión? La pensión de jubilación general se tiene que cumplir la contingencia que llamamos, ¿no? Es decir, voy a cobrar una pensión a los 65, cuando tenga 65 años de edad y 20 años de aporte. Esos 20 años de aporte no necesariamente tienen que ser consecutivos. Yo puedo haber aportado del 95 al 2000, después no aporté, después me inscribí en el 2010, aporté 5 años. Todo se acumula y si llega a 20 años, tiene una pensión de jubilación bajo el régimen general. Pero algunos dirán, no, pero hasta los 65. No, pero también tenemos lo que es la opción de jubilación adelantada, es decir, antes de los 65 años de edad. Entonces, pero acá, como es antes de los 65 años, los requisitos bajan, ¿no? La edad a 50 años, tanto para hombres como para mujeres. Pero sí la cantidad de años de aporte que yo tengo que cumplir son 25 años de aportes tanto para el hombre como para la mujer. Y lógicamente tengo que haber cesado o dejado de trabajar o percibir ingresos. Pero aquí, en lo que es la jubilación adelantada, se va a aplicar el descuento por cada año adelantado. La norma establece que se descuente el 4% por cada año adelantado a los 65. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, pido mi jubilación a los 60 años,
De los 60 a los 65 tengo 5 años. La norma indica, me van a descontar el 4% por cada año adelantado. Sería el 20% del cálculo de la pensión que me hagan. Poniendo un ejemplo, si la pensión me calculan en 800, el 20%, con eso saldría el 666 soles aproximadamente. Ahora, también tenemos lo que es la pensión de jubilación proporcional, porque muchos dirán, pero ¿qué pasa si es que no llego a completar 20 años, se pierden mis aportes? No, ya salió la norma que salió en el 2020 y el Decreto Supremo 354 en el 2021, que permite que los asegurados de ONP puedan obtener una pensión sin llegar a los 20 años, ¿no? Pero siempre tienen que cumplir los 65 años de edad, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Lógicamente es haber cesado, dejado de percibir ingresos. Entonces, son las pensiones proporcionales, en proporción de los años que he aportado. Voy a poder obtener una pensión con 20 años, con 10 años, lógicamente ya no va a ser la pensión de 500, que es la pensión mínima que pagamos con el régimen general, es 250 con 10 años. Y también hay con 15 años y menos de 20 años, ¿no? También respecto a la pensión por discapacidad para el trabajo, ¿no? Esto es lo que estaba mencionando, lo que es la de pensión por discapacidad para el trabajo, se aplica para aquellos asegurados o afiliados que sufren una discapacidad para trabajar. Es decir, están mal, tienen una discapacidad física o mental que se presume permanente, pueden obtener una pensión. Nosotros cuando estamos en actividad, si nos enfermamos, nos dan un descanso médico, ¿no? Entonces, si es que ese descanso médico se ha ido extendiendo en el tiempo máximo que permite la norma, que son 6 meses y 21 días, se puede pedir la discapacidad para el trabajo. Pero ¿cómo lo acredito? Mediante el Decreto Supremo 166/2005. No es cualquier certificado médico, es un certificado que lo expide una comisión evaluadora, es decir, tanto en el MINSA, en el Salud o las EPS, ellos han formado una comisión evaluadora de diversas especialidades y emiten un solo certificado donde se acredita que tiene la discapacidad. Y con eso se está cumpliendo para pedir la pensión por discapacidad para el trabajo. También está comprendido la pensión provisional por discapacidad. Estos certificados normalmente sí demoran en los hospitales, entonces, pero la norma nos está autorizando a nosotros otorgar una pensión provisional por discapacidad. Es decir, me van pagando la pensión mientras el hospital emite el certificado. Ahora, ¿pero qué pasa si fallece el titular, el asegurado, el afiliado que estaba aportando o ya era pensionista? Se activan las pensiones de sobrevivencia y entre ellas la pensión de viudez. La pensión de viudez, ¿a quién les corresponde? A la cónyuge o conviviente, es decir, a la esposa o la conviviente. ¿Y cómo acredito? Se acredita con la partida de matrimonio civil, para el caso de la cónyuge, y para el caso de la convivencia, la sentencia judicial firme que declara la unión de hecho o escritura pública ante el notario público inscrita en los registros públicos. Es decir, este trámite de la unión de hecho se tramita notarialmente o a través de un juzgado, ¿no? ¿Cuánto es el monto de la pensión de viudez? El 50% de la pensión que le hubiera tocado recibir al titular o de la pensión que ya cobraba como pensionista, ¿no? En el caso de los matrimonios de la cónyuge, tiene que estar un mínimo 1 año de casados. Si la mujer tiene 50 y el varón 60, mínimo 2 años de estar casado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el titular también, aparte de tener esposa, tenía hijos menores de edad? Entonces, ellos también tienen derecho a una pensión de orfandad. Dentro de la pensión de orfandad tenemos 3 grupos. O sea, los menores de edad, que sería la pensión de orfandad, y ahí se acredita con una partida del nacimiento. ¿Y cuánto es el monto de la pensión de orfandad?
50% de la pensión que cobraba el titular o de la que le hubiese tocado recibir. Dentro del otro grupo de los pensión de orfandad tenemos la pensión de orfandad para las hijas e hijos mayores de edad que sigan estudios ininterrumpidos de nivel básico o superior. Eso es lo que llamamos nosotros la orfandad por estudios. Es decir, hay orfantes que estaban cobrando su pensión de orfandad por ser menor de edad, cumplen los 18 años, ya la norma indica que no se puede pagar porque ya es mayor de edad, pero si ellos están estudiando, haciendo unos estudios ininterrumpidos de nivel básico o superior, o sea, institutos, de universidades, entonces, adicionalmente a la partida de nacimiento ellos pueden pedirlo, pero acreditándolo con el documento que es el certificado, constancia de estudios ininterrumpidos de nivel básico superior. Y el tercer grupo de orfantes es los hijos que se encuentran con discapacidad para el trabajo, ¿no? Si un niño tiene alguna discapacidad de nacimiento, ha venido cobrando la pensión de orfandad hasta los 18 años, pero esa enfermedad continúa, entonces puede pedir la orfandad por discapacidad, ¿no? Y ahí sí tendrían que adjuntarse el certificado médico expedido por una comisión médica evaluadora, ¿no? El monto de la pensión es el 50%. Estábamos mencionando que para la viuda es el 50% y para los orfantes el 50%. Pero si hay dos orfantes, se va a repartir de ese 50%, 25 para cada uno. Si existen más orfantes, ese 50% se va a repartir entre los 3 o 4 o los que fueren, ¿no? Ahora, la pensión de ascendencia. La pensión de ascendencia va dirigida a los padres del pensionista o del asegurado que hubiera tenido derecho a una pensión. ¿Cómo acredito eso? Lógicamente, con la partida de nacimiento, el hombre tiene que ser mayor de 60 años, o sea, el papá tiene que ser mayor de 60 años, la mamá tiene que ser mayor de 55, o si cualquiera de los dos tiene alguna discapacidad, ellos pueden pedir, son requisitos que pide la norma. Una dependencia económica, es decir, que hayan dependido de su hijo, no percibir rentas superiores a la pensión que le correspondería. Eso es mediante una declaración jurada. ¿Cuánto es el monto de la pensión? Equivale al 20% de la pensión que le hubiera tocado recibir al titular. Pero ojo, acá estamos hablando de una 20%. Y hablamos del 50% para la viuda, 50% para la orfante y un 20% a la ascendencia. Pero ojo, este 20% se aplica siempre y cuando no exista viuda o orfante. De ese 100%, si es que hay disponibilidad, le tocaría a los padres hasta un 20%, ¿no? Equivale al 20%. Es decir, la pensión no puede superar el 100% de la pensión que recibía el titular o le hubiera tocado recibir. Es excluyente. Ahora, vamos a ver un tema que es muy importante, sobre todo si tienen alguna persona, algún conocido, algún familiar, que ya está próximo a jubilarse, ¿no? En el Sistema Nacional de Pensiones. Lo recomendable es que vayan haciendo su trámite de acreditación de aportes. Si ya tienen 60 años, 61, y ya a los 65 ya falta poco, es bueno que vayan haciendo el trámite de acreditación de aportes. ¿Por qué? Porque nosotros, como ONP, desde 1999, de julio de 1999 a la fecha, ya tenemos la cuenta individual del asegurado. Es decir, con su DNI, un asegurado saca su clave virtual y puede ingresar a su cuenta y visualizar sus aportes mes a mes detalladamente, cuánto han aportado su empleador o cuánto han aportado facultativamente, y así controlar sus aportes, ¿no? Pero de julio de 1999 hacia atrás, que es una época más antigua, no está sistematizado. Nosotros hacemos un trámite de acreditación de aportes del Sistema Nacional de Pensiones, y eso lo hacemos con certificado, con documentos idóneos, un certificado de trabajo, liquidación de beneficios sociales, boletas de pago, entre otros. Todos cuando salimos de un trabajo, de una entidad, una entidad del Estado, recibimos un certificado de trabajo. Ese documento, ¿no?, que se recibió en su momento es lo que
a nosotros nos permite reconocer sus años de aporte, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no tienen los certificados de trabajo, no tienen una boleta, no tienen una liquidación? Nos pueden indicar dónde están los libros de planilla, y nosotros vamos a verificar y extraer la información. Ahora vamos a tocar unas novedades que ha salido para los asegurados y las aseguradas, que esto es reciente, que ha permitido que más de nuestros asegurados puedan acogerse a una pensión, y esto es muy importante. En el 2020 salió el Decreto Supremo 354-2020, que simplifica nuestros trámites, tanto NP, en beneficio del usuario, y ha salido también innovaciones que está enfocado a todos los usuarios, ¿no? Entre uno de ellos es la acreditación hasta 6 años de aporte. Es decir, hasta antes de salir esta norma, nosotros podíamos reconocer, mediante una declaración jurada, hasta 4 años, pero ahora ya nos permite hasta 6 años. Pero me dirán, ¿qué es una declaración jurada? Esto va básicamente para aquellos aportes los años antiguos, desde julio de 1999 hacia atrás. Y aquellas personas que no guardaron su certificado de trabajo, no tienen ninguna boleta, ninguna liquidación, ellos, la manera de declarar que han trabajado es presentando una declaración jurada, y se le puede reconocer hasta 6 años. Lógicamente hay unas valoraciones internas que hacemos para poder reconocer. También la pensión provisional por discapacidad. Hasta por 1 año presentando un certificado médico simple, en tanto se emita el certificado médico de la comisión evaluadora. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que va a pedir una pensión por discapacidad no lo podía hacer porque las evaluaciones en los hospitales del MINSA o de salud, que son los que emiten el certificado por discapacidad, les toma tiempo, es toda una comisión evaluadora, que es varias especialidades y les dan cita, y demora un poco. Entonces, con esta norma, con este decreto supremo, ya permite que nosotros, que con un certificado médico simple, o sea, de su médico tratante, que señala la discapacidad identitaria, más una declaración jurada, le podamos pagar una pensión provisional hasta por 1 año mientras se emite el certificado definitivo. También la pensión para el viudo, sin necesidad de acreditar que dependía económicamente de su pareja. Esto se refiere a que hasta antes que salga esta norma, la pensión para el viudo, o sea, para el hombre, prácticamente no se aplicaba. ¿Por qué? Porque tenía que depender económicamente de su esposa. Es decir, un pensionista cobraba su propia pensión, pero si su esposa fallecía primero, entonces él era viudo, pero no podía cobrar una pensión de viudez, porque él tenía su propia pensión. Entonces, con esta norma permite que él pueda cobrar su pensión y a la vez solicitar una pensión de viudez y cobrar ambos, ¿no? También con esta norma permite la combinación de aportes. Se podrá aportar como afiliado obligatorio y facultativo para mejorar el monto de la pensión. Esto va dirigido principalmente a aquellas personas que ya se van a jubilar y aportan en base al sueldo mínimo, por decir, o sea, 1.025 que es ahora. Entonces, todas aquellas personas que aportan en base al sueldo mínimo o muy cercano al sueldo mínimo, la pensión que van a recibir de ONP va a ser la pensión mínima que pagamos. La pensión mínima que pagamos es 500 soles. Entonces, para ellos, para mejorar, ellos pueden hacer pagos facultativos para mejorar el monto de su pensión, ¿no? Y esta norma lo está permitiendo. Respecto a las innovaciones, tenemos el préstamos previsional para acceder a la pensión, hasta por 3 años de aporte, que se descontará de la pensión otorgada sin intereses. ¿En qué consiste esto? En el régimen general, como ya lo mencionamos, a jubilarse es 65 años de edad con 20 años de aporte, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los asegurados, nuestros afiliados que tenían 17, 18 años? Ya tenían 65 años de edad, ellos no se podían jubilar porque no completaban los 20 años. Entonces, con esta norma permite que demos un préstamo previsional. Es decir, es un préstamo interno, o sea, se calcula en unidades de aporte para llegar a los 20 años, ¿no? Y por decir,
tenía 19 años, son 12 unidades de aporte por 2 meses, uno por mes, en base al sueldo mínimo. Se calcula el 13% del sueldo mínimo, sale ese monto. Y ese es el que se presta y con eso completa los 20 años. Y ese préstamo se va a descontar de la propia pensión y sin intereses. Lo bueno es que sin intereses. También está permitiendo con esta norma incentivos para las y los independientes. Es decir, las facilidades de afiliación, pago de aportes, en entidades financieras, supermercados, grifos. Es decir, se está trabajando en ONP para que la afiliación lo puedan hacer hasta en supermercados, los pagos lo pueden hacer en supermercados, grifos, y eso se está trabajando y en algún momento lo vamos a difundir, en dónde lo pueden hacer. Nuestros servicios virtuales. Nosotros hemos creado ya desde el 2019 nuestro centro de atención virtual, que ingresando por internet, digitamos onpvirtual.pe y ahí podemos hacer todos los trámites como si lo estaríamos haciendo presencialmente en nuestras oficinas de atención presencial, ¿no? Ahí podemos sacar una clave virtual y esto va para nuestros asegurados que están aportando, para nuestros pensionistas también, para que puedan ver sus boletas de pago. Puedo pedir mi pensión, presentar otras solicitudes. Cuando ingresamos a ONP Virtual, acá tenemos todos los trámites que pueden hacerse. Los invito a navegar por internet y es muy amigable. Y también podemos hacerse los trámites, se pueden hacer consultas de manera virtual. Pueden contactarse con nosotros a través del app ONP Móvil. Todos manejamos un celular. Hay un aplicativo de ONP que lo pueden bajar a través del Google Play, instalarlo y con ello sacar una clave virtual por única vez y acceder a sus aportes, el monto de su pensión, inscribirnos a ONP, ver información dónde están nuestras oficinas, etc. También tenemos el WhatsApp de ONP, 913-232-414, y también nos pueden inscribir a nuestro correo de ONP de convenios internacionales, @onp.gov.pe. Este correo está dirigido básicamente a aquellas personas que están en el extranjero y nos pueden escribir. Entonces, como ya mencionaba, ¿cómo puedo obtener información de ONP? A través de onpvirtual.pe, a través de ONP Te Escucha, al 634-2222, también había mencionado el WhatsApp. Nuestros horarios de atención son de 8 a 5:30. Y a nivel nacional también tenemos oficinas presenciales, también tenemos en los canales, también estamos en los canales Mac Express y puntos de atención de ONP. Un punto de atención es un espacio que nos dan alguna entidad en provincias, puede ser un gobierno regional, una municipalidad, una asociación, y ahí también tenemos módulos. Toda esa relación también la pueden encontrar en onpvirtual.pe. Eso es la parte de la presentación. Por favor, ahora sí, me gustaría que me hagan consultas. Cualquier duda, estoy a la espera para poder absolverla. Muchas gracias, doctor Fermín Sáenz. A ver si hay alguien que tenga alguna consulta, alguna duda para que el doctor nos las pueda resolver en estos momentos. Yo tengo una consulta. Yo todavía tengo 17 años, pero puedo yo juntar tal vez mis propinas o decirle a mi papá que pueda aportar por mí. A ver, para entender un poquito más la pregunta, me mencionabas que tienes 17 años de aportes o 17 años de edad. De edad. De edad. Las aportaciones, para inscribirse se hace con el DNI. En el DNI
lo tendría que hacerse cuando sea mayor de edad, a partir de los 18 años a poder aportar. Y los aportes, como facultativo, que sería el caso, lo puedes hacer inscribiéndote en onpvirtual.pe, y los aportes se puede hacer de manera virtual. Los pagos se pueden hacer de manera virtual a través de la página de la SUNAT. ¿Alguna otra consulta, por favor? Pueden escribirlo al chat también, chicos, para poder leerle al doctor. Si tienen alguna consulta, alguna duda. Chicos, también en todo caso pueden dejar sus reacciones, por ahí tal vez unas palmas, un corazón, para saber que están ahí todos muy bien. Veo ahí que están dejando sus reacciones. Entonces creo que quedó bastante claro. Más bien, muchísimas gracias, señor Fermín Sáenz. No, gracias a Otra ustedes. consultita. A ver, Doctor adelante, Fermín, adelante. ahí hay una consulta. Dice, ¿el certificado de invalidez también aplica cuando estás en periodo de latencia? No, el periodo de latencia aplica otra norma diferente. El certificado de discapacidad es un certificado que se emite que es exclusivamente para pensión, porque se asume que la discapacidad es permanente, es decir, de por vida, y en la mayoría de los casos se otorga un certificado por discapacidad que es para toda la vida. Y hay algunos casos, dependiendo del tipo de enfermedad, los médicos consideran que la discapacidad le dan por 10 años o 5 años porque se presume que puede haber una mejoría. Y cuando vence ese certificado a los 5 años, por decir, emiten un certificado actualmente 2022 con fecha de vencimiento 2027, lo que va a tener que hacer el 2027 es volver a, si quiere continuar cobrando la pensión, volver a presentar un nuevo certificado. Pero en el caso de la pregunta, la maternidad no está contemplado. Buen día. Adelante, adelante. Buenas, mira, en primera, buenas tardes. Hace días me fui al edificio del programa contigo y me han dicho que ya estoy inscrito bien. Me han dicho que tengo que llamar para consultar el padrón, pero cuando consiga trabajo tengo que registrarme en la Oficina Nacional de Pensiones para tener la pensión por discapacidad o no, porque yo tengo discapacidad. Gracias por tu pregunta. Mira, lo que he entendido es que te has inscrito en el programa Juntos. Ese programa es un programa de pensión no contributiva, que no lo administra ONP. Eso es exclusivamente en el MIDIS donde has hecho el trámite. Ellos van a contestar y si corresponde aplicar y programar el pago. En el caso nuestro, nosotros administramos son las pensiones contributivas, es decir, aquellas pensiones de aquellas personas que han aportado mediante un trabajo como dependiente o de manera facultativa. En esos casos sí pueden hacer el trámite con nosotros, ¿ya? O sea que cuando ya tenga trabajo ya pueden inscribirme para tener la pensión de discapacidad de ustedes. Claro, si es que hay aportes que has hecho al Sistema Nacional de Pensiones y en algún momento ya no puedes trabajar, puedes pedirlo por discapacidad para el trabajo con el certificado. Ya, bien, es lo que quería saber. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra consulta, por favor? Buenas tardes, quisiera hacer una consulta. ¿En qué Adelante. casos aplica el bono por capital de defunción?
capital de defunción. Hola, ¿se me escucha? Ya, sí te escuché. Hola, sí. Sí, hubo una pequeña interferencia, pero sí logré escuchar tu consulta. El capital de defunción, sí. El capital de defunción es un beneficio, es un pago único que se hace para los familiares del titular, del pensionista o del que hubiera tenido derecho, siempre y cuando no haya habido una pensión de viudez, no haya pedido una pensión de orfandad o de ascendencia, ¿no? Y es un pago único que se hace, y el pago máximo es de 893, que equivale a la pensión máxima. Sí, la consulta era porque tengo un familiar que ella es pensionista, pero tiene sus hermanos que han fallecido y ninguno tienen familiares más que ella, ¿no? Entonces ella quiere solicitar el tema de capital de defunción. Claro. Si el pensionista o el afiliado que aportaba ha fallecido, los familiares podrían pedirlo, el capital de defunción. Sí. Aún así esta persona sea pensionista también, si la hermana, ¿no? En este caso. Claro, lo puede pedir, sí. Ah, ok, Como es un gracias. pago único, sí. ¿Alguna otra consulta más? Bien, recordemos, como dijo el doctor Fermín Sáenz, que también pueden encontrar el ONP virtual en el siguiente link que les estoy dejando en el chat, www.onpvirtual.pe. Ahí pueden chatear con las personas para hacer sus consultas como si estuvieran yendo en forma presencial, y también el número al 016342222, donde también gustosos los van a poder atender. De 8 de la mañana